Vamos a lo más importante que es la palabra de Dios. Quisiéramos haber traído un pequeño reporte el día de hoy, pero tendremos otra oportunidad para hacerlo, se los aseguro, en un par de meses. Pero el día de hoy nos compete algo que sé que ustedes como iglesia lo están haciendo muy bien. Sé que ustedes como iglesia lo están llevando a cabo y es el tiempo de evangelismo. Sé que ustedes están saliendo a evangelizar constantemente, ¿cierto? Esperemos que sí, dicen por acá. Pero sí sabía que ustedes estaban saliendo constantemente a repartir folleticos, tarjeticas, estar allí. Eso es parte del evangelismo. Pensando en qué podemos hablar acerca de la cena y también tratar de motivarles en esta entrega de volantes, que es el mismo tiempo de evangelismo, quería poder, más que hacer una predicación en este momento, los que me conocen me gusta más enseñar. Y eso es lo que quiero hacer esta mañana. Quiero enseñar, quiero que ustedes estén conmigo interactuando, que podamos hablar a través de este momento que vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Y bueno, no puedo ir a otro lugar, sino una de las parábolas más tomadas por los predicadores, pero al mismo tiempo que menos se disfruta. Por eso quiero que vayamos hasta Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Mientras van llegando, Marcos, capítulo 4. Esta parábola es con el ánimo de poder disfrutar y mostrarle a las personas, Jesús hablando al pueblo, lo maravilloso que podían llegar a ser a través de este tiempo de evangelismo. Y una de las cosas es saber las bases del evangelismo, el corazón de un evangelista. Y por eso, en este momento, a este mensaje le vamos a llamar el corazón de evangelista de Marcos 4. El corazón de evangelista de Marcos 4. ¿Y por qué lo vamos a llamar así? ¿Alguno ha escuchado de pronto del libro El proceso del peregrino? ¿Lo han escuchado? Lo más importante es al principio. Cristiano, junto con quién más. Normalmente cuando Cristiano se perdía, ¿a quién buscaba? O a quién, cuando le pedían referencias, ¿a quién nombraba? A Evangelista. A Evangelista constantemente. Evangelista me dijo que fuera, Evangelista me dijo que pasara, Evangelista me dijo que fuera hasta tal lugar. Lo mismo va a pasar en este momento. Vamos a tratar de ir hasta este corazón del Evangelio de Marcos capítulo 4. Y allí vamos a hacer algo diferente. Quiero que todos leamos allí y me sigan la lectura y quiero que vayan pensando en sus cosas, vayan pensando y tomando apuntes en su mente de cosas que podemos llegar a tomar en esta mañana como iglesia. Marcos capítulo 4 y quiero que me sigan en la lectura. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron: vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales,
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100. Vamos a ver. Señor y Padre, gracias te queremos dar en este momento por la oportunidad que nos das de poder disfrutar a través de tu palabra y saber de que tenemos comunión a través de este instante, de poder ver tu misericordia a través de estos pasajes que nos deben traer alegría, que nos deben traer ánimo y fortaleza también. Por eso te lo queremos agradecer y ponemos en tus manos este momento y este instante lo podamos disfrutar alrededor de tu palabra. Te lo queremos agradecer y en tu dulce nombre hemos orado, Padre Santo. Amén. Listo, comenzamos aquí en este estudio de Marcos capítulo 4, los que van llegando, Marcos capítulo 4. Y si pudiéramos decir cuál es el versículo clave de este pasaje, ¿ustedes cuál diría que es? ¿El 3? ¿Oíd? He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Alguno más? ¿El 2? ¿Y les enseñaba por parábolas? ¿Podría ser una buena opción? ¿Señor? El 9, vamos hacia el 9. Entonces les dijo, tratando de oír, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Alguien más se quiere arriesgar? ¿De cuál es el versículo clave de esta porción? ¿14? El sembrador, y comienza la explicación. ¿Podría ser el 11? Y les dijo, a vosotros os estaba a saber el misterio. ¿Podría ser una buena opción? El 2 no, el 2 no, aunque también es parte. Y si pudiéramos tratar de definir uno, sería muy difícil, ¿no? Porque todos tenemos puntos de vista diferentes en los que para mí esto es importante. Para mí, esto sería la base. Para mí, este es el centro. Pero quiero comentarles que el pasaje base de esta porción es el versículo 13. Versículo 13. Y ahí es donde yo quiero empezar. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús comienza aquí en este punto a utilizar un género literario, el cual no fue el primero que las usó, en ningún momento fue el primero que las usó, pero sí fue la persona que más las pudo aplicar. Él es la persona que trajo este concepto de traer cosas físicas y aplicarlas a cosas espirituales y tratar de dar un mensaje. Este Jesús es el que de inmediato tiene que comenzar a preguntarnos, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis el resto de parábolas? Cuando comenzamos a pensar en esto, de inmediato vamos a hacer una distinción entre creyentes y no creyentes. ¿No les ha pasado que en ocasiones muchas personas que no creen en Cristo, lo primero que les dicen es, yo no entiendo la Biblia? Muchos tratan de llegar y dicen, no la comprendo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice esto? Es que es muy difícil de entender. Pero cuando uno comienza a estudiarla, comienza a conocer de Cristo, ¿qué pasa? Uy, así de fácil. ¿Y yo por qué esto no lo había entendido antes? Jesús comienza a marcar una etapa. Comienza a decirles a ellos en este momento, diciéndoles que el que en este instante entiende esta parábola va a poder entender el resto de circunstancias. Pensando esto como base, comenzamos con nuestra historia. Comenzamos con nuestra historia y nuestro pasaje, porque vamos a encontrar allí los primeros versículos y encontramos a este Jesús. ¿En dónde encontramos a Jesús? En este momento, de acuerdo a los primeros versículos. ¿En dónde está? Junto al mar. Está junto al mar, ¿verdad? ¿Algo normal para Jesús?
¿Sí? Él se la pasaba andando y caminando por todo lado, era un día normal. Diríamos que era un día normal para Jesús. Pero pasó algo más en esta porción. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron muchos, vinieron muchos, al punto en el que, ¿cuál fue el púlpito de Jesús en ese momento? La barca. Imagínense, no sé si acá han tenido la oportunidad de estar cerca al mar, pero ¿qué pasa cuando uno está cerca al mar y trata de gritarle a alguien? No se escucha nada, ¿verdad? Esto nos muestra un poquito más la fortaleza de nuestro maestro, de la manera como manejaba su voz, de la manera como era tan fuerte que podía llegar a manejar su propia voz, al punto en el que estando en una barca junto al mar, todo el mundo le escuchaba. ¿Y por qué tuvo que colocarse en una barca? Porque la multitud comenzó a golpearse contra él. Entonces Jesús comenzó a enseñar en ese momento y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Por qué en su doctrina? ¿Por qué va a utilizar la palabra doctrina? Cuando no, generalmente nosotros utilizamos la palabra doctrina, la utilizamos para hablar de cosas de pronto un poco más fuertes, ¿no? Cristología, eventos futuros, soteriología, eventos fuertes. Pero ¿por qué creen que Jesús utiliza la palabra doctrina en este momento? ¿Por qué creen? ¿Alguien que se quiera arriesgar? ¿Por qué creen que Jesús les enseñaba por doctrina y decía su doctrina? ¿Por qué creen? Sí, señor. Bien, porque es parte de la doctrina, es la enseñanza que estaba dando Jesús, ¿no? ¿Jesús enseñaba lo mismo que los fariseos? ¿Sí o no? ¿No? Jesús dijo, yo he venido para cumplir la ley y no para abrogar. ¿Será que entonces Jesús enseñaba otra cosa? Ah, bien, esto es diferente. Jesús seguía enseñando la ley, claro. Recuerdan que Jesús desde Mateo capítulo 4, en la tentación, Jesús con qué respondía? Con la misma palabra de Dios. Escrito está. Jesús constantemente utilizaba la palabra, oísteis que fue dicho. Y los profetas dijeron, da todo el Nuevo Testamento. Jesús diciendo, yo he venido a enseñar, claro, pero ¿cuál fue el problema? Que Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el sermón del monte, el más conocido de todos. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo comenzó a llevarse por leyes, comenzó a irse tras tradiciones y se les olvidó verdaderamente qué era la ley, de que era un instrumento de gracia y no un instrumento de esclavitud, como lo dijo en algún momento a los fariseos. Vosotros lleváis cargas que ni siquiera vosotros podéis llevar. Pero en este momento Jesús les enseña a aplicar la ley. Jesús no les iba a enseñar nada raro, Jesús no les iba a decir nada extraño. Simplemente él, el mejor de los maestros, tomaba una porción y la hablaba. Eso era nuestro maestro, esa era la doctrina. Él estaba tratando de enseñar el reino, ese mismo reino que Juan el Bautista dijo, a vosotros se os ha acercado el reino de los cielos. Esa es la doctrina. Y comienza este momento con un imperativo, con una orden, que es, versículo 3, oíd. Y mientras estaba haciendo este estudio, leía y yo decía, la gente se está agolpando, la gente está acercándose para escuchar a Jesús y Jesús les dice, oíd. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les va a decir, oíd? Luego no estaban ahí para escucharlo. Y la respuesta es claro, lo iban a escuchar.
Pero entonces Jesús, ¿por qué les dijo oíd? Es la pregunta fuerte, porque aquí viene el principio del Evangelio. En ese momento recordemos que muchas personas venían a Jesús ¿con qué motivos? Beneficios, milagros, sanaciones, ayuda. Y Jesús comienza a decirles en este momento, escúcheme, como diríamos nosotros acá en Colombia, páreme bolas, en este momento. Jesús comienza a decirles, escuchen lo que les voy a decir. Y comienza a relatarles una historia en este momento. Y es una historia extraña, pero al mismo tiempo una historia que el pueblo iba a entender muy fácilmente. Les dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, pronto brotó porque no tenía profundidad en tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Por otra parte, en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. En este momento, la parábola es fácil, ¿cierto? Simplemente Jesús comienza a contarles, bueno, iba un día un sembrador, ¿y qué hizo? Sembró la semilla y una parte cayó ¿en dónde? Entre espinos, otra cayó entre pedregales, otra cayó en el camino y otra cayó en buena tierra. Dio la explicación y termina diciendo simplemente, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Una historia fácil de entender, ¿cierto? De pronto alguno pensaría, sí. Otro de pronto pensaría, no, ¿de qué me está hablando Jesús? Otro podría pensar, bueno, ¿y esto qué? Y otros podríamos pensar como si de pronto bingo en este momento y nosotros escuchando ahí. Y por eso Jesús les dice claramente, oíd. Él quería que las personas comenzaran a pensar en ese instante. Oíd, oigan, escuchen lo que yo estoy diciendo. Y lo que les dice es una parábola. La gente comienza, pero ¿y entonces para qué nos hiciste escucharte, Jesús, si no nos vas a explicar? Entonces Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y comienza la tercera explicación. ¿Para quiénes es la parábola? Y la pregunta es para ustedes. ¿Para quiénes es la parábola del sembrador? ¿Para nosotros? ¿Quién más? ¿Para todos? Escuché por allá atrás. ¿Para quiénes más? ¿Para los que están cerca? ¿Las que están lejos? ¿Los que están perdidos? Podría ser una buena opción y es algo que nos va a relatar ahí. Gracias. Pero quiero que lean los versículos 9 al 12 y ustedes me respondan esa pregunta. ¿Para quién es esta porción? Versículos 9 al 12. Listo. ¿Para quiénes? Para los discípulos, que fueron los que hicieron la primera pregunta, ¿no? ¿Para quiénes más? Para los que están afuera. Eso es una porción también. ¿Para quiénes más? Uy, ¿quién respondió? Para los que creen. Para los que creen podría ser una muy buena opción, pero especialmente es para... La pregunta las hicieron los apóstoles. Y la respuesta de Jesús es, lo que yo les voy a decir en este momento es para ustedes, los que van a comenzar a creer. ¿Por qué?
Porque aquí es donde viene el corazón de un evangelista. Y aquí comienzan las frustraciones de pronto. Jesús les estaba anticipando lo que ustedes van a comenzar a hacer. Quizás muchas personas ni siquiera los van a escuchar. Cada vez que ustedes van a repartir las semillitas, van a repartir un tratado, van a evangelizar, todo el mundo cuando usted llega, usted le dice, mire una tarjetita y esa persona le dice, uy, qué chévere, qué bendición, ¿dónde me tengo que ir? ¿Sí? De pronto en ocasiones ha pasado, ¿no? Y se siente uno como, uy, qué chévere. Pero de pronto hay otras ocasiones donde lo miran a uno y ¿qué pasa? Lo rechazan. Y una tercera opción, toman la tarjeta, la rompen y de pronto hasta se la tiran a uno. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Renunciamos? ¿Seguimos sembrando por esas personas? Y Jesús comenzaba a pensar en cada uno de estos planes, porque él sabía que estas cosas iban a pasar. Él sabía que nosotros teníamos que luchar por esto. Mateo capítulo, hablando acerca del sermón del monte, comienza a decirles y comienza a contarles, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Él sabía que la tarea era ardua. Y por eso en Mateo capítulo 28 nos dice y nos promete que Él estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero esta parábola del sembrador es especial y es muy especial, de hecho, para Marcos, el evangelista, en este momento, porque resulta que Marcos se enfrasca en hablar solamente de la vida personal de Cristo, de los milagros que Él hizo, de mostrar a Cristo como un siervo, de mostrar sus milagros. Él se encarga, y si ustedes leen el libro de Marcos, solamente van a leer Jesús hizo, Jesús hizo, Jesús hizo. Pero es casualidad, perdón, no es casualidad que se haya detenido para contar únicamente esta parábola. Únicamente. Nada más. Lean el libro de Marcos y se darán de cuenta de eso. No se detienen las enseñanzas de Jesús, excepto en esta. Él sabía de que nos tenía que dar a nosotros los creyentes y en ese momento a los discípulos una experiencia. Por eso es que empieza el versículo 3 diciendo, oíd. Pero luego en el versículo 9 les dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será que habían sordos entre esos que estaban enseñando en ese momento? A los que estaban escuchando, perdón. ¿Ciegos? Ah, no veían, no escuchaban. Y por eso Jesús les tiene que decir, oigan, escúchenme. Por eso les llama el primer imperativo en el versículo 3, escúchenme. Porque muchos estaban ateos, uy, ese es un mentiroso, uy, ese es un charlatán. No lo escuchen a él porque este tiene demonios. En una oportunidad hasta se atrevieron a decirle, no le pongan cuidado porque este ni siquiera padre tiene. Sabiendo la historia y lo que había pasado con su padre y todo lo que pasó en el nacimiento. Jesús les dice, escúchenme. ¿Tienen oídos? Escúchenme. Y aquí es donde empieza mucho del trabajo del evangelista. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A los discípulos. Y si lo aplicamos a nuestros días, ¿para quiénes sería? ¿Quiénes entenderían el reino? Nosotros, los creyentes, los cristianos. Y les dijo, a vosotros es dado saber este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la vida eterna podría ser una opción. El misterio del evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más misterio? El pecado.
¿Qué más misterio cree? La salvación. Pero aquí comenzaba a hablar acerca del reino de Dios. Este misterio, Pablo lo nombra de la misma manera. El misterio del reino se ha comenzado a revelar. Y hablándonos acerca de la iglesia también un poco. Pero por eso habla del misterio del reino de Dios. El mensaje directo de salvación de una persona, de Dios hacia la humanidad. Y comienza a decirles, para que viendo vean y no perciban. Versículo 12. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo así? ¿Ustedes habían escuchado alguna vez esto? Muchas veces. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué creen ustedes que es esto? Y es algo que hemos escuchado muchas veces. Por eso en mi introducción yo decía, es una historia que muchos tocan. Pero ¿de qué se tratará? ¿Qué creen ustedes que pueda llegar a significar esto? Bien, una parte va por aquí. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo combinaría eso? ¿Eh? ¿Qué más? Los que no van a creer, bien, es una buena opción. Hermano. Uy, los incrédulos no quieren convertirse. Eh, yo trabajo en la parte cultural en Colombia, en una entidad que se llama Patrimonio Fílmico, y tengo la oportunidad de estar muy cerca a personas del Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, Cinemateca Distrital, y muchas de estas personas eh, tratan de estar enseñando cosas, estar enseñando talleres, tratan de estar enseñando cosas, pero las personas no le ponen mucho cuidado. Pero sí algo que marca mucho en la historia del cine colombiano es la manera como se usa a Dios. De pronto alguno ha visto La Virgen de los Sicarios, películas como estas, en las que tratan de utilizarse siempre a Dios por delante con una función de hacer el mal. Y algunos dicen, y creo que lo hemos visto en reportajes, se echan de pronto la bendición y Señor, ayúdame con este trabajo, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, ¿no conocen a Dios? ¿No? Como diríamos nosotros, lo distinguen. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Pero ellos saben, ellos creen que Él los puede ayudar, pero ellos creen que Dios los va a ayudar. Bien, aparentemente creen que Dios les va a ayudar, ¿cierto? Hago una pregunta un poquito más fuerte. ¿Ustedes creen que en la iglesia esto pueda llegar a pasar? ¿Y por qué Jesús les digo que esto es un ánimo para nosotros los creyentes? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de poder discipular a alguien. ¿Y qué pasa de pronto cuando ustedes comienzan a invertir tiempo y están animados y esta persona que estás discipulando de pronto comienza con mucha fuerza y de un momento a otro dice, no, yo no quiero volver a la iglesia? ¿Qué pasa? Normal, nosotros seguimos normal, ¿cierto? Chévere, bueno, sigamos, la vida sigue. ¿Qué pasa? Duele, da tristeza, da ánimo, da hasta desaliento, desánimo, frustración. Y lo primero que uno piensa, pero yo, ¿qué hice mal?
¿Yo qué fue lo que hice mal? ¿Yo qué hice que no debía haber hecho? ¿Será que esta persona vio cosas? ¿Esta persona escuchó cosas de mí? ¿Será que sí? Y nosotros como humanos comenzamos a cargarnos, porque viene uno, viene otro, vamos en un día de entrega de semillitas y resulta que no nos recibieron ninguna. ¿Y qué pasa con nosotros? El siguiente domingo sigo, ¿sí? Muchas veces es, no, yo no quiero volver. ¿Para qué volver? ¿Para qué lo hago? Si de hecho ahorita paso por Soachaparque y encuentro todas las tarjetas ahí en el papel tiradas. ¿Para qué lo sigo haciendo? Y por esto es un mensaje de ánimo para cada creyente en esta mañana. Y donde yo quería comenzar a animar. ¿Por qué? Les comienza a decir, versículo clave, y les dijo, ¿no sabéis vosotros esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús les está diciendo, si ustedes entienden esta parábola, de aquí en adelante van a poder entender todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque a Jesús le pasó lo mismo. Recuerden, siempre los fariseos estaban ahí pendientes, escuchando para mirar cómo hacían caer a Jesús. Diferentes momentos, diferentes porciones. Preguntas como, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Preguntas como, ¿es bueno dar el tributo o no? Preguntas como, ¿de verdad tú eres Dios? Y de pronto comienzan las preguntas cuando nosotros salimos en tiempos de evangelismo. Y comienza la explicación. Jesús no se quedó con esa explicación y les dijo de pronto a los discípulos, bueno, allá ustedes lo que quieran pensar. No, se las va a decir porque los va en este momento. Y comienza aquí, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra, los evangelistas, las personas que están al frente, las personas que están evangelizando, llevando un folleto, llevando la palabra de Dios, evangelizando. ¿Quiénes son? Los sembradores. Viendo todo lo que pasa aquí, ¿cuál es la función del sembrador? El sembrador, ¿qué hizo? Sembró. Y él se preocupó por, hermano, ¿no? Él se preocupó por dónde iba a caer la semilla. Él se preguntó, uy, aquí está bien, acá está mal. ¿Qué hizo el sembrador? Bien, aquí es donde comienza la porción. Simplemente tu función como evangelista, como hijo de Dios, es evangelizar. ¿A quién? A todo el mundo. Por tanto, ir y predicar a todas las naciones. Pero ¿es tu propósito hacer algo más? Según esta porción. Ah, exacto. De pronto, orar. Pero de pronto nosotros, ¿qué hacemos? Nos afanamos porque me tiene que recibir y tiene que hacer la oración de fe y tiene que hacer esto y tiene que hacer. Y de pronto nosotros mismos somos los que comenzamos a crear las mismas barreras. ¿Por qué? Porque es que tiene que hacerlo porque yo estoy evangelizando. Yo soy el que está diciendo. Yo soy el que tiene que hacer. Y se nos olvida que nuestra única tarea es sembrar. La pregunta obvia era, se nota que Jesús no era un carpintero, se nota que Jesús era un carpintero y no una persona de campo. ¿Por qué? Porque una persona de campo, ¿qué hace? ¿Tira la semilla en cualquier lugar? No, ¿qué hace? Prepara la tierra, va y hace los zarcos, creo que se llaman, surcos, comienza a hacer toda esta porción. Cuando va a comprar su tierra, va y mira si es productiva, cuántos años de producción tiene que mirar todo, para luego sí hacer eso, comenzar a sembrar, comenzar a hacer todo, para en algún momento ver algún fruto. Pero resulta que aquí no. Aquí no. Este sembrador únicamente
tiró la semilla. Este sembrador simplemente dijo, donde caiga, estará bien. Y muchas veces nosotros somos los que en ocasiones ponemos hasta los peros. Uy, pero es que ese señor se ve mal. Ese señor de pronto me grita. Ese señor se ve mal humano. Ese señor se ve mal. Mejora que este está bien vestidito. Y muchas veces empezamos como el sembrador verdadero. Comenzamos a escoger el terreno. Y se nos olvida que Dios muchas veces y siempre escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios del mundo. Por eso, mi mayor consejo y ánimo en esta mañana es evangeliza a cualquier persona que vaya pasando, no importa quién sea. Una vez en una de las salidas allí en Bosa, mi sobrino fue una historia muy interesante, porque había un hombre que estaba consumiendo drogas en ese momento. Y la pregunta es, ¿evangelizamos o no? Sí, pero de pronto la pregunta de nosotros era, de pronto coge la semillita y el volante y comienza a fumarse eso él también. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de utilizar simplemente estas porciones y mirar a personas. Este podría sí, este podría no. Y te animo para que no mires a personas, no mires a quién. Con temor, claro, pero con todo el ánimo de poder hacerlo. Ahora, hasta aquí termina nuestra tarea. Entregaste tu volante, evangelizaste, termina tu tarea como evangelista. Hasta aquí. Tú ya no tienes más parte en esto. Se acabó. ¿Por qué? Porque resulta que de pronto en ocasiones utilizamos palabras como yo salvé a 5 personas el día de hoy. Y de pronto resulta, y yo siempre que si yo salvé a esas personas, segurito van para el infierno. Porque creo que yo soy más pecador que esas mismas personas. No puedo llegar yo a convertir a alguien. Todo el trabajo viene de aquí en adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Y quién crece? ¿El sembrador o la palabra? La palabra es la que va a estar destruyendo corazones. La palabra de Dios es la que va a tener que interrumpir la vida como cada persona llegue a ella, porque la palabra de Dios no viene vacía. Y comienzan estas cosas, comienzan estas circunstancias. Y les está diciendo, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto a quienes se siembran la palabra, pero después la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró, es sus corazones. Van a haber momentos donde ustedes siembren esa semilla, que son los junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después la oye y enseguida viene Satanás y la quita. De pronto una persona simplemente escuchó y de pronto hubo un ánimo, pero se retiró y Satanás borra todo. Segunda, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y de pronto no sé si les ha pasado. Viene la palabra, la persona recibe ese evangelismo con gozo, está animada, claro, nos vemos el domingo, allí estaré el día domingo, estaré con ustedes, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esa persona que de pronto empieza con fuerza, llega a la iglesia 1, 2, 3 domingos, un mes, de pronto pasa algo, comienza su vida como creyente y vienen las pruebas.
vienen los problemas. Y de pronto vienen las mismas preguntas. A mí me iba mejor cuando no era creyente. Cuando yo no era creyente, tal cosa era mejor. Antes me iba mejor. Tales cosas venían mucho más fácil. ¿Y qué pasa? Tropiezan. Se van. Imagínate tú en esa posición de estar enseñando y haciendo cosas y la persona se fue. El dolor está, el ánimo de nosotros baja, pero ahí es donde tenemos que aprender a descansar. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Nosotros? Continúa. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La tercera porción, el tercer lugar donde cayó la palabra de Dios. Llega la persona, pasa las pruebas. Fueron pruebas muy difíciles, complicadas. Señor, ayúdame, ayúdame, dame las fuerzas. Termina la prueba y comienzan las secuelas y comienzan de pronto las bendiciones de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Se van. Alguien que me ayude leyendo primera de Juan 2, 15 y 16, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo las cosas que están en el mundo. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Cuando ya todo está bien, cuando ya todo está tranquilo, cuando ya todo está animado, ya comienza, ya no necesito a Dios, ya me está yendo bien en el trabajo, tengo un trabajo de 7 a 4, me pagan 3 millones de pesos, ya para qué yo quiero a Dios, ya para qué. ¿Y qué pasa? Se van. Esto sería aún más triste todavía. Y por eso la pregunta era, ¿estas cosas pueden pasar en nuestra iglesia? Lo que va a pasar muchas veces. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan ¿qué? Fruto. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Nos nombra 4 lugares diferentes. Uno solo que va a dar semilla. Uno solo que va a dar fruto. Fruto. Y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Si pudiéramos hablar de estos 4 lugares, ¿quién sería una persona creyente? ¿Quién sería? ¿Los 4? Únicamente los que dan fruto. Jesús constantemente lo repitió y dijo, por sus frutos los conoceréis. El que no está cerca a la vid va a ser cortada y van a ser echados sus pámpanos. Y termina todo esto. Todo termina aquí. Jesús termina la parábola diciéndole, muchos van a pasar por nuestras iglesias, pero no todos van a dar fruto. Y aquí es donde quiero terminar. Primero, dando un ánimo a cada uno de ustedes cada vez que vayan a sembrar la semilla, de que no es lo que ustedes van a hacer, sino es la palabra de Dios la que van a sembrar.
Pero también queda una pregunta para ustedes, para cada uno de los que está aquí. Si tuvieras que ubicarte en uno de estos 4 lugares, ¿en dónde estarías en este momento? Y no quiero que me respondas, porque es una pregunta, como diría Adrián Rogers, de mi corazón a tu corazón. Es una pregunta que es muy necesaria. ¿Por qué es necesaria el día de hoy? Tenemos la cena del Señor acá adelante. Y saber en qué lugar estamos es la que nos va a dar la tranquilidad de poder tomar esta cena el día de hoy. ¿Estás en buena tierra? ¿Estás dando fruto? ¿O no estás dando ningún fruto? Y recuerda, si no estás dando fruto, las 3 anteriores ninguno dio fruto, solamente crecían raíces. Vamos a ver. Señor y Padre, gracias te queremos dar en este momento por la oportunidad que nos das de poder disfrutar de esta parábola, Señor, de este momento, de animarnos, pero al mismo tiempo reflexionar de cómo, Señor, debemos nosotros estar pensando qué estamos haciendo por ti, Señor. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué circunstancia estamos? ¿Cómo estoy hoy delante de ti, Señor? Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que podamos hacer lo mejor para ti, Señor, en cada instante y llevar fruto. Y no que de pronto en algún momento seamos cortados. Por favor, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y a reconocer que necesitamos cada día más de ti. Pero queremos agradecer y oramos en aquel que esperamos un día en las nubes, Señor Jesús. Amén.